y me gustaría exhortar a la gente que participe del proceso electoral. Yo quiero recalcar la relevancia de las decisiones que se toman en el Congreso en la vida de las personas. O sea, ahí se define el sistema educativo que podemos tener. Ahí se define la calidad de la atención médica que recibimos en los centros de salud, y no solamente en los públicos, incluso en los privados. En el Congreso se va a decidir si vamos a ser un país que va a ser capaz eh, de prepararse, de planificarse para los efectos negativos del cambio climático, porque tengan por seguro que va a seguir lloviendo, que vamos a sufrir más sequías, que va a ser más calor, pero también va a ser más frío, que van a haber más inundaciones, o sea, que vamos a sufrir, vamos a estar en el trayecto de más fenómenos meteorológicos, y es una decisión qué tan capaces somos de resistir, de prepararnos para esos fenómenos meteorológicos. En el Congreso se decide la posibilidad de tener incluso un transporte digno. O sea, en el Congreso se define la agenda nacional. Los temas que pueden ser importantes para ti los decide el Congreso. Bienvenidos, siéntanse cómodos y listos para una conversa entre amigos con Gregorio Cano y sus invitados especiales por azúcarfm.com. Buenas noches y bienvenidos una vez más a tu podcast Conversa entre Amigos desde Porto, Portugal. Yo soy Gregorio Cano. Hoy me place tener conmigo a mi amigo Samuel Bonilla, politólogo, economista, candidato a la circunscripción 2 por Opción Democrática, político y ante todo humano. ¿Cómo estás, Samuel? Súper bien, ¿y tú? Aquí tranquilo en el día a día, en el afán. Acabo de tener un fin de semana bastante ajetreado. Estuve pasando el fin de semana en Lisboa por el cumpleaños de mi sobrino, de mi sobrina, perdón, y me llevé al pequeño y nos fuimos de transporte público, que Qué bueno, qué bueno. se nos torna un viaje de casi 5 horas y, y fue bastante intenso con un niño de 2 años. No durmió ni un minuto, Me ni de aquí imagino, me para imagino. allá, ni de allá para acá. Déjame aclarar simplemente, yo soy candidato a diputado en la circunscripción 2 del Distrito Nacional. Ah, sí, del Distrito Nacional, correcto, correcto. Qué Así es. importante dejarlo clarito eso. ¿Y tú cómo estás? Yo estoy bien, fajado en campaña. Yo lancé mi candidatura bueno, el 3 de junio. Entonces tengo ya unos cuantos meses recorriendo el territorio, conectando con la gente, llevando el mensaje de que es posible vivir mejor, vivir bajo reglas de juego claras, de que es posible transformar el sistema educativo, que es posible transformar el sistema de salud, que podemos prepararnos, mitigar los efectos del cambio climático, pero que todo eso requiere decisiones políticas. Y por eso yo aspiro al Congreso, porque muchas de las decisiones que definen cómo vivimos, de hecho, se toman en el Congreso. Ahí se crean las leyes que condicionan nuestras acciones, que condicionan incluso las acciones del presidente, o que deberían condicionar las acciones del presidente, porque, y una de las cosas que creo interesante hablar es que el Congreso no juega su papel de contrapeso, y ahora mismo parecería más un sello homígrafo del Poder Ejecutivo que un grupo de personas dedicadas a velar por el uso que se le dan a los recursos públicos. Pero en eso ando, estoy trabajando. Bueno, hoy publiqué un artículo cortito a propósito de Excelente. un proyecto de ley que se depositó recién en la Cámara de Diputados que busca instaurar el servicio militar, idea que no comparto, que me parece muy lamentable, inoportuna, sobre todo en el contexto de guerra en el que estamos. O sea, Claro. si algo debería quedar claro hoy, es que la guerra lo único que hace es dividir, y si hay alguien que paga el costo de eso es la juventud. Entonces, bueno, ando haciendo mil cosas, pero todo en pro de poder estar en el Congreso en agosto del 2024. Quiero dejar aquí que para quien no esté escuchando, nosotros estamos grabando hoy 11 de diciembre. Este capítulo debe salir a inicios de enero. O sea que si hay algún tema que ustedes oyen que es referencia por lo que está pasando actualmente,
a nivel mundial, porque yo voy a tocar aquí varios temas con Samuel, no solamente de República Dominicana, yo quiero saber su opinión de Milei en Argentina, quiero también saber su opinión de lo que está pasando en el Congreso de Estados Unidos, que si van a, o sea, con el relajo que tienen de que si le van a prestar el dinero al gobierno, si no se lo van a prestar, y ese contrapeso que él habla que se necesita en República Dominicana, pero que en Estados Unidos yo creo que lo está llevando a la horca, ellos se están llevando a la horca. Otra Sí, cosa, esta es la segunda vez que Samuel está aquí. Si quieren escuchar un poquito más de su pasado, de quién es él y demás, los invito. Es el episodio número 36 que salió en octubre, finales de octubre del año pasado. ah, wow, Eh, hace más de un año. hace más de un año ya. El tiempo vuela. En ese entonces, por tema de premura, tú tenías un compromiso después de eso y tuvimos que cerrar el episodio un poquito rápido. Y yo de costumbre tengo pedir un libro a mis invitados. Y en ese episodio no te lo pedí, pero escuchando tu Ah, podcast En serio desde el principio, cogí un libro que te hicieron referencia a ti. Y es cómo mueren las democracias. Vamos a sí, hablar un poquito, sí. vamos a hablar un poquito de ese libro. ¿Qué te enseñó ese libro? O si tú pudieras hacer una síntesis breve, sin dar ningún spoiler. Bueno, yo creo que la raíz de toda crisis del sistema democrático es la falta de confianza. Porque en tanto tú confías que los jugadores toman decisiones respetando las reglas del juego, tú toleras una derrota. Pero tan pronto tú desconfías de las intenciones y del respeto que tienen esos rivales políticos, que en un momento son rivales, y ya tú sabes que están jugando, violando las leyes, las reglas del juego, entonces ya no son rivales, sino que son enemigos. Y ahí tú estás dispuesto a poner en juego todo un sistema, a llevarte de encuentro todo un sistema. Entonces la confianza es fundamental y precisamente por eso es que la democracia es tan importante, porque una democracia sana, una democracia robusta, lo que busca es crear vínculos. Se cimienta sobre la transparencia, sobre la honestidad, pero no sobre la honestidad, el decir que soy honesto, sino sobre las acciones y sobre el tipo de instituciones que fomentan la participación. La democracia tiene que ver con la participación y tiene que ver con la inclusión. Y de lo que te hablaba ahorita del servicio militar, es precisamente una movida en la dirección contraria. Sería una decisión que digamos, promoviera el conflicto, que promoviera la división, porque los códigos militares están cimentados en jerarquías violentas, en jerarquías autoritarias. Y yo creo que este país no se puede dar el lujo de volver al pasado. Ya nosotros superamos la era de la dictadura, de los regímenes autoritarios. Yo creo que de lo que se trata ahora es de establecer reglas que conduzcan a la participación, crear mecanismos no solamente para que participemos el día de las elecciones, sino para que la ciudadanía pueda formar parte de la toma de decisiones siempre, que siempre puede estar involucrado. Y en eso el Congreso juega un papel fundamental, sin lugar a dudas. El, este libro, como tú bien lo describí, es un tema fundamental, la confianza en la democracia y en los entes que participan a la hora de tomar de unas elecciones o de un partido político. Y como tú bien lo dices, Sí. nosotros, o sea, los partidos políticos son opositores, nunca enemigos. Cuando llegamos a ser enemigos, es cuando se ve ese quiebre que existe, se podría decir hoy en Estados Unidos, por ejemplo. Ahora, llevándolo un poquito a República Dominicana, y uno pone a ver el contexto de Latinoamérica, y esto es modo de pregunta más de que una opinión. ¿Tú dirías que República Dominicana, se podría decir que República Dominicana ahora mismo es una de las democracias más estables que hay? ¿O sería muy riesgoso decir eso? Wow. No, a ver, vamos a pensar la respuesta juntos. O sea, yo creo que es una democracia, sin lugar a dudas. Yo creo que el país ha avanzado. O sea, yo creo que negarlo no sería justo. Pero yo creo que es una democracia débil porque es una democracia donde
se experimentan muchos abusos de poder. Los controles al poder político no existen. Y quiero aprovechar en este momento para quizás hablar de una propuesta concreta que yo he hecho y que voy a seguir, sobre la que voy a seguir insistiendo. La Constitución del 2010, bueno, la Constitución le da atribuciones al Congreso para poder ser control del poder político, para poder fiscalizar al Poder Ejecutivo. Y la Constitución del 2010 ordena al Congreso a aprobar una ley de control político y fiscalización que le dé forma a las atribuciones que están en la Constitución. ¿A qué me refiero? A las invitaciones que pueden hacer los legisladores, por ejemplo, a funcionarios del Estado, invitarte al Congreso, invitarte a proveer información para esclarecer hechos, pero también la capacidad que tiene el Congreso, el legislador, de interpelar, literalmente de llevar a un funcionario al hemiciclo a responder preguntas a los legisladores, a responder sus inquietudes. Imagínate tú que haya una violación de un derecho, que se vulnere una regla importante. El Congreso, su trabajo es asegurarse de saber qué pasó para, en caso de ser necesario, entonces darle las herramientas a la ciudadanía para que una futura elección puedan decidir de otra manera. Pero ahora mismo, y te pongo un caso concreto, un diputado de nuestro partido, por ejemplo, trata de citar al jefe de la policía cuando asesinan a un joven en un destacamento, y el jefe de la policía hace caso omiso. Claro. Porque asociado a esa atribución en la Constitución no hay un régimen de consecuencias. Y ese régimen de consecuencias estaría en esa ley que ordena la propia Constitución. Entonces lo que hay es una omisión legislativa desde el 2010. Entonces Claro. ya es hora de que el Congreso apruebe una ley que le dé la posibilidad de ejercer su papel de fiscalizador. Ahora mismo tú tienes un problema y es que tú tienes un Congreso en manos de un partido. O sea, hay 190 legisladores en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Y la mayoría de las decisiones, las leyes ordinarias que no son orgánicas, que no regulan un derecho fundamental o que no tienen que ver con, que no regulan el funcionamiento de una institución pública, se aprueban con una mayoría, le llaman mayoría absoluta, con el 50+1. La mitad de 196, ¿cuánto es? La mitad de 196, 88. O sea, tú ya con el PRM, que es el partido en el poder, tiene alrededor de 80 diputados, un poco más de 80 diputados. Entonces le faltan muy pocos diputados para poder aprobar una ley. Entonces, de hecho, hay pocas decisiones que se toman en contra de la voluntad del PRM porque lo controla. Entonces, cuando la Constitución dice que tú solamente puedes interpelar a un funcionario con las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, se vuelve prácticamente imposible la interpelación. Entonces, Claro. una figura que existe, pero que en la práctica prácticamente no se ve. Y solamente se da cuando al propio gobierno le conviene. Pero no se trata de que al propio gobierno le convenga, o sea, se trata de un contrapeso de otro poder del Estado. O sea, las democracias se sustentan, la democracia de Occidente y la democracia dominicana se sustenta sobre la base de la separación de poderes. Hay un poder ejecutivo, hay un Congreso, un poder legislativo y hay un poder judicial. Y después tú tienes además la prensa, por ejemplo, que juega un papel, o sea, actores de la sociedad que también son importantes. Porque cuando tú tienes un Estado muy fuerte, el propio Estado no se va a autorregular. El Estado Claro. que viola derechos no amanece al otro día diciendo, ay, mira, déjame yo hoy dejar de violarte tus derechos. Entonces es importante tener una sociedad que también pueda poner en jaque al Estado, poder provocar esos momentos de inflexión, esos cambios de gobiernos que puedan, digamos, reencauzar a la sociedad. Entonces, que si hay democracia, sí, pero es una democracia débil. Los actores políticos más importantes, que son los partidos, parecerían que tienen más fuerza que el propio árbitro. O sea, el árbitro de los procesos electorales es la Junta Central Electoral. Y los actores políticos aquí están violando las reglas del árbitro en todo momento. Y la Junta no puede hacer otra cosa más que pronunciarse, sacar un titular de periódico, pero en la práctica, cuando denuncian, por ejemplo, las vallas en violación a la ley, las vallas nunca se bajaron, las vallas estaban ahí. Claro. Entonces, el árbitro es fundamental. Y yo siempre pongo el ejemplo del monopolio, que alguien tiene que jugar de banco, alguien tiene que ser el banco en el juego de monopolio. Es un juego largo, siempre es un juego que dura varias horas. Pero tan pronto tú sabes que quien hace de banco es tramposo,
ese juego se acaba rapidísimo, a los 10 minutos, no, es un tramposo, no sé qué, y se cae. Y lo mismo pasa, incluso hay gente que deja de participar, Claro, de los procesos. Tanto personas que de repente aspirarían a cargos electivos como personas que irían a votar. Y de hecho tú tienes en la República Dominicana una democracia donde hay tasas de abstención muy altas. O sea, en mi circunscripción, en la circunscripción 2 del Distrito Nacional, la tasa de abstención es de 46%. Es decir, solamente votó en las últimas elecciones el 54%. Y eso se debe a muchas razones. Una de ellas es que la gente desconfía del propio sistema. Otra razón es la crisis de representación. Parte de la razón por la que yo aspiro es porque yo quiero mejorar la calidad de la representación. Cuando tú sales al territorio y tú hablas con la gente te dice, yo no conozco a mis legisladores, o yo no sé quiénes son los candidatos, o no sé lo que piensan, a pesar de que la ciudad está forrada de vallas. Pero el contacto que tienen con los candidatos y las candidatas es literalmente el contacto visual. O sea, ven la valla, pero ¿y qué piensa esa persona? Entonces lo que deberíamos tratar es de aterrizar a esa gente, de bajarlo de las vallas y traerlos al territorio y que conversen con la gente. El diálogo es otra de las, digamos, de las patas de una democracia. O sea, nosotros celebramos elecciones eh, porque entendemos que la elección es una manera pacífica y ordenada de resolver conflictos. O sea, la política sirve para gestionar los choques de intereses que se dan en una sociedad. Bueno, en el podcast, en uno de los primeros episodios, yo hablo de eso, como qué es la política. La política es todo lo que tenemos en común y cómo se gestiona. O sea, piensa en el territorio. ¿Quién decide dónde se construye? ¿Cuándo se construye? ¿Cómo se construye? O claro. sea, imagínate tú que tú eres dueño de una cementera o de una minera. ¿Puedes tú construir una planta en medio de un área verde, de un parque nacional? Entonces la política decide si eso le conviene al colectivo o si no le conviene. La política decide si hay reglas o no hay reglas. Entonces, cuando tú no participas de los procesos de toma de decisión política, tus intereses quedan al margen y las decisiones se van a tomar como quiera, estés tú o no estés tú. Entonces, cuando la gente dice, bueno, pero es que no piensan en los jóvenes, es que los jóvenes no forman parte de los espacios de toma de decisión y por eso es importante que haya más jóvenes en el Congreso y es otra razón por la que yo participo. Por eso es importante que haya más mujeres en espacios de toma de decisión, porque representan más de la mitad de la población. Pero además, la diversidad de perspectivas enriquece la toma de decisión. O sea, nosotros deberíamos ver la diversidad como un arma, como algo que nos da fuerza, que nos permite tomar mejores decisiones, no como algo que lacera o que nos debilita. Y yo creo que esa además es una de las cualidades que caracteriza a Opción Democrática. Opción Democrática, mi partido, por el que aspiro y del que soy miembro de la dirección política, entiende que la diversidad, que la composición de su organización es su herramienta más poderosa, porque tú no puedes pretender representar a una sociedad con la que tú no compartes absolutamente nada. Pero como en Opción Democrática hay una composición tan diversa, nosotros podemos incorporar todas las perspectivas de la sociedad y podemos tomar mejores decisiones sobre cómo utilizar los recursos del Estado. Y entonces tú dices que a tu entender la democracia en general en República Dominicana va en mejora. O sea, tú entiendes que después de estas próximas elecciones el sistema democrático y en este momento, refiriéndome específicamente al electorado, ¿va a estar más fuerte o no? Bueno, ahí hay, la respuesta sincera es que hay como dos formas de verlo. O sea, por un lado, en el 2020 pasó algo muy bueno, muy importante, y es que el pueblo decidió que estaba cansado ya de las gestiones del Partido de la Liberación Dominicana. Después de 16 años del PLD en el poder, el pueblo dijo ya basta y el pueblo se paró y salió a votar. Y hay muchas razones por las que explican esa salida. La suspensión de las elecciones también fue como una especie de Sí. detonante. Hay muchas razones, pero el pueblo decidió y se empoderó y se siente responsable del resultado y eso es importante. Porque si el pueblo dominicano está incómodo hoy, entonces ya el pueblo sabe que así como él eligió al PRM, también lo puede sacar. Entonces yo creo que hay una población, una ciudadanía mucho más consciente,
creo que hay una juventud, y hablo de la juventud en particular porque una gran parte de las personas que estaban en la Plaza de la Bandera cuando se suspendieron las elecciones municipales de febrero del 2020 eran jóvenes. Entonces yo creo que los jóvenes van a jugar un papel preponderante en este próximo proceso y además conforman una gran parte de las personas que van a ir a votar. Dicho eso, la coyuntura es distinta. En el 2020 era como muy evidente la necesidad del cambio, porque habían 16 años de hartazgo. Yo no estoy, yo creo que el cambio, a ver, yo estoy aspirando porque yo entiendo que yo no estoy conforme con esta gestión, no estoy conforme con la gestión del presidente, no estoy conforme con la manera en la que trabajan nuestros legisladores. Yo creo que debería haber un cambio en todos los niveles del poder político, pero yo no estoy tan claro de que la población lo vea así. Dicho eso, Opción Democrática yo creo que presenta los mejores candidatos, las mejores candidaturas en sentido general. Nosotros tenemos, estamos en un momento donde las candidaturas tradicionales que han estado ahí siempre y que son las responsables de, de la calidad de vida que hoy disfrutamos más o menos en la República Dominicana, se parecen. Tú tienes a un candidato que ha sido 3 veces presidente de la República, Leonel Fernández, y que quiere volver una cuarta. Tú tienes a Luis Abinader, que quiere repetir. Y tú tienes a un Abel Martínez, que hace mucho tiempo está en la política, que fue presidente de la Cámara de Diputados. Entonces son figuras muy conocidas y que se parecen y que incluso se han movido hacia la derecha. Y tú lo ves en la forma en la que toman decisiones respecto a cosas como, por ejemplo, las dinámicas bilaterales entre República Dominicana y Haití y cómo se manipula ese tema, que es un tema muy delicado porque tiene un impacto sobre la sostenibilidad de la vida en la isla, que es compartida y eso nadie lo puede cambiar. Entonces después tú tienes a Virginia Antares, que es nuestra candidata y que es una candidata que exhibe muy bien de lo que se trata Opción Democrática, que es un partido progresista que tiene una agenda de derechos. Porque la crisis que vive la República Dominicana es una crisis fruto de la ausencia del Estado. Y yo lo decía hoy en mi artículo. O sea, hay una ausencia del Estado en materia de educación. Hay una ausencia del Estado en materia de salud. O sea, no es verdad que aquí la gente va a los hospitales públicos confiado de que van a recibir un buen trato. Y muchas veces incluso tienen que irse a otro lugar o tienen que desplazarse distancias muy largas que al final del día ponen en jaque su propia vida. El Estado se nota ausente en materia de tránsito. Aquí hay un desastre. La ciudad de Santo Domingo colapsó en materia de tránsito. El Estado Dominicano está ausente en materia medioambiental. El 18 de noviembre nosotros fuimos víctimas de lluvias de enormes cantidades de agua. Después de haber sido víctimas de lluvias muy potentes el 4 de noviembre del año pasado. El cambio climático es una realidad de los años 70. Lo que pasa es que ahora estamos sintiendo sus efectos y ya no es un efecto que se da solamente en una clase, en un estrato socioeconómico de la población. Todos se están viendo afectados. Es un gobierno que no parecería tomar decisiones pensando en el mañana, en pasado mañana, en los próximos 10 años, en los próximos 20 años. Entonces, hay una falta de planificación del Estado. Yo siempre digo que la planificación no es fotogénica, pero salva vidas. Y los temas fundamentales, en su gran mayoría, son temas de mediano y largo plazo. Eso no quiere decir que que no podemos, que una transformación de la lógica del poder político no puede generar cambios inmediatos. Lo puede hacer, pero sobre todo tiene que ver con cosas de mediano y largo plazo, como educación, como salud, como medio ambiente, como la propia justicia. Y Entonces, ahí pongo mi pregunta. En uno de los últimos episodios que ustedes grabaron del podcast fue con Mario Sosa. Y Mario Sosa dice, él está tratando de cambiar el sistema de exacto, de regidores. Tratando de cambiar el sistema, como él lo dice específicamente. Al Opción Democrática llegar al poder, va a tener que tratar de cambiar el sistema que ha instaurado en la República Dominicana. claro, Eso toma tiempo. Eso no se ve de sí, la noche a la mañana. Y una de las cosas que yo percibo desde el exterior
como desde la diáspora, como lo dicen, es que la justicia o el Ministerio Público es mejor a lo que teníamos antes. Eh, la toma de decisión, por ejemplo, comunicacional, de que han ido altos líderes del gobierno a hablar en la Cámara de Diputados, no interpelados, pero han tenido que ir a explicar, a dar explicaciones. Eso es completamente innovador, eso yo nunca se ha visto en República Dominicana. Donde tú tienes un presidente que habla, no es campaña política, sí, habla toda la semana, pero habla. Eso es completamente innovador. Bueno, Balaguer lo hacía, tengo entendido, pero teníamos 20 años de silencio desde el presidente, completamente ajeno al pueblo. Nadie sabía lo que estaban pensando nuestro presidente. Hoy en día, por Bueno, lo lo que pasa menos, es que digamos que esos elementos que tú destacas habría que matizarlos. ¿A qué me refiero? Se abrieron muchos expedientes, hablando de justicia, pero no se trata de abrir los expedientes. O sea, ¿en qué terminaron esos expedientes? sí, O sea, ¿dónde están los responsables de los principales casos de corrupción? ¿Y qué ha pasado con todas las personas que han renunciado a su cargo en este gobierno, pero que no han sido investigadas? Entonces, yo creo que es un paso, por supuesto, hay que reconocerlo, pero yo creo que el gran paso sería poder llegar a ver la justicia en casos que tienen que ver con la propia administración, no con la administración de terceros. Y en cuanto a comunicación, por escoger ese otro tema que tú mencionas, uno de los problemas que tenemos es precisamente el tipo de comunicación. ¿Y a qué me refiero? El presupuesto, y esto, de nuevo, esto responde a la lógica con que se toman decisiones desde el poder político en esta administración. El presupuesto de propaganda y publicidad estatal supera con creces el presupuesto del Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Es la mitad del presupuesto del Poder Judicial. Es más que el presupuesto combinado del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral. Entonces, una de las cosas que tú aprendes en la vida cuando tú participas de la vida organizacional, sea pública o privada, es que lo único seguro es lo que va al presupuesto. Entonces, cuando tú asumes el poder y dices que tu prioridad es la justicia, pero no le asignas presupuesto, es difícil que la justicia funcione, porque en la justicia hay mucha gente, hay muchos fiscales buenos, muchísimos fiscales buenos, incluso personas a quien yo quiero mucho, amistades, que sé que están haciendo un trabajo honesto y tesonero, pero no dan abasto los fiscales. Y tú tienes muy pocos fiscales manejando muchos casos de corrupción. Pero la posibilidad de tener presupuesto para manejar esos casos es una decisión política. Entonces yo creo que una de las una de las razones por las que lamento que tuvimos que suspender el podcast es porque el podcast jugaba un papel pedagógico. O sea, yo creo que es importante que la gente vincule su calidad de vida a las decisiones políticas que se toman, a la manera en que se utiliza el presupuesto general del Estado. O sea, por ejemplo, acabamos de sufrir los embates de las lluvias del 18 de noviembre y estamos ahora discutiendo un nuevo presupuesto. Habrán recursos no para un fondo para resarcir los daños, sino para la construcción de capacidades para la prevención de desastres. O sea, para educar a la población, para crear un sistema de mitigación y gestión de riesgos, para que las alertas no sean simplemente un Jan Suriel, que es un tipazo, hablando en la televisión, sino para que el territorio, la gente en el territorio y sobre todo la gente en los lugares más vulnerables entiendan lo que eso significa, para que tenga sentido. Hay recursos para construir refugios y que no tengamos que recurrir a la escuela y poner en jaque el derecho a la educación porque nosotros no priorizamos la lucha contra el cambio climático. Eso me refiero. Entonces, sí, se han dado pasos. Yo creo que sí. O sea, de nuevo, yo creo que en el 2020 se dio un paso importante, pero yo creo que no podemos perder los niveles de criticidad y no podemos perder el deseo de vivir mejor. O sea, yo creo que tenemos que romper con el conformismo. O sea, una de las cosas que caracteriza la forma en la que se hace política, lamentablemente, es la mediocridad, es el conformismo. Son los pobres referentes. Por ejemplo, pienso en la prueba PISA. O sea, nosotros por lo general y en todas las pruebas estandarizadas internacionales de las que nosotros participamos, nosotros tendemos
a provocar comparaciones con países que tienen resultados muy pobres y con los que sabemos que vamos a coincidir. O sea, yo pienso en un Paraguay, pienso en un Guatemala. No, nos salvamos que no incluyen Haití. Eh, pero, ¿qué tiene de absurdo compararnos con un país desarrollado? O sea, ¿por qué no, digamos, establecer una vara alta y tener como objetivo el ir acercándonos? Porque yo no estoy hablando de pasar de 0 a 100. Yo sería un irresponsable de decir que yo puedo lograr que pasemos de 0 a 100. No, de nuevo, son cambios que toman mucho tiempo, pero tenemos que ser capaces de dar pasos y mostrar esos avances y vincular esos pasos a una meta grande, que es pasar de 0 a 100. O sea, tenemos que tener un objetivo claro que sirva de motivación. Entonces, yo pienso que la política, para la población, no para la gente que hace política, para el dominicano, para la dominicana, común y corriente, la política parecería más un escollo que una herramienta al servicio de su calidad de vida. Entonces yo creo que hay que recuperar la esencia de la política, que es servir. O sea, que ir a una institución pública a procurar un bien o un servicio público, que de hecho es la forma en la que se garantiza un derecho, no sea una tortura, no se vea como una cosa como que mierda, tengo que ir para tal Sí, sitio. claro, No, no debería querer ir confiado. O sea, por eso es que la gente migra de este país. O sea, más de la mitad de los jóvenes de este país quieren migrar. claro. Yo soy un ejemplo de esos jóvenes que quisieron emigrar. El, Y perdóname, déjame decirte una cosa. No es que sea malo migrar, porque incluso yo no sé si si lo comentamos la vez pasada, pero yo era muy crítico de la gente que se iba y eso es un error de mi parte, porque yo creo que la gente, primero, el mundo es más que la República Dominicana. Y la gente se va de un país, migra por muchas razones, siempre en procura de su bienestar, y ya eso es legítimo y válido. Pero lo primero para mí es que la gente sea feliz. O sea, si la meta fuera la productividad, que no creo que debe ser la meta, pero es el argumento que se usa con frecuencia. Si la meta fuera la productividad, tú no puedes ser productivo si tú no eres feliz. Y por eso es que yo creo que es tan importante garantizar derechos fundamentales. Porque para tú tener una vida productiva, o sea, esa obsesión con una economía que compita, o sea, ¿cómo vamos a competir si no tenemos educación, si no tenemos salud, si no tenemos transporte? Entonces es casi lo público al servicio de lo privado de alguna manera. Y que la gente pueda incluso tener la libertad de escoger. O sea, la garantía de derechos te hace libre, porque de repente tú no te ves condenado a elegir una industria o un sector o un trabajo solo porque eso genera dinero. O sea, de repente tú le das más importancia a tu vocación y ahí nace la innovación y la creatividad. Entonces, yo creo que eso es súper importante. Y perdóname que te interrumpí. no, tranquilo. Yo vamos a suavizar un poquito, ¿verdad? Tú ya tienes 15 años dentro de la política. Wow, me mataste ahí, boté la cédula. Yo empecé a Bueno, hacer política en el 2009, 2010. 15 años. Sería O sea que sí, 2024, 15 casi, años. casi. Un Y poquito menos. en este último año de tu primera vez como candidato, ¿qué se aprende? Bueno, definitivamente es una experiencia que te hace mucho más consciente de la necesidad de tener reglas electorales que nivelen el terreno de juego. O sea, en mi caso particular, yo soy un candidato nuevo, es decir, es mi primera vez como candidato y soy candidato por un partido emergente en la República Dominicana que compite en desventaja. Entonces, como candidato, tú te vuelves muy consciente de eso. Por ejemplo, yo estoy haciendo un trabajo de puerta a puerta, de casa por casa. O sea, yo le toco la puerta a la gente para presentarme y presentarle mis propuestas, porque creo que eso garantiza una mejor representación. La gente va a votar consciente de cuáles son nuestras coincidencias. O sea, saben en lo que creo y por tanto creo que eso garantiza una mejor representación. Y yo puedo además tomar decisiones sabiendo cuáles son las preocupaciones y las necesidades de la gente. Pero es difícil luchar contra todo el dinero que hay en la calle. O sea, yo a veces recorro avenidas forradas de vallas y a veces tú llegas a los sitios y te dicen, ¿y tú no tienes vallas? Y yo le digo, no, no tengo vallas. Primero no quiero competir en cantidad de vallas porque no creo que eso es lo importante, pero tampoco puedo. Y muchas de esas vallas la pagan con recursos estatales porque
en un primer tramo de la campaña, el 95% de las vallas eran candidatos del partido de gobierno. Tú te das cuenta del acceso diferenciado a medios de comunicación. Eh, Tú te das cuenta en el trato que te dan en la cobertura. Al mismo tiempo, tú te das cuenta de que hay mucha oportunidad. O sea, de que hay un espacio para una buena representación y de que la gente quiere participar. De que no es cierto que la gente no sabe de política, de que no es cierto que a la gente no le interesa la política. Lo que pasa es que los políticos tradicionales le hacen creer a la gente que no saben de política. Y por eso yo le digo a la gente, es que la política es la forma en la que manejamos los problemas de la comunidad y nadie mejor que los comunitarios conocen los problemas de una comunidad. O sea, si hay alguien que puede enseñarnos a nosotros cómo hacer política, son las propias comunidades. Y por eso es súper lindo cuando la representación es de la propia comunidad. O sea, yo creo que es importante que el candidato a diputado de la circunscripción 2, Samuel Bonilla, viva en la circunscripción 2. O sea, sufra los problemas que sufre el resto de la comunidad. Y yo creo que la gente quiere participar y la gente se entusiasma mucho. Yo estoy muy contento con la receptividad que yo he tenido en mi campaña, con el apoyo que me ha brindado en muchos sectores de escasos recursos y también sectores más acomodados. O sea, yo creo que es posible la construcción de un mensaje que rompa con la distancia social. Uno de los grandes problemas que yo creo que marcan a la República Dominicana es la desigualdad, es la distancia social. En mi circunscripción, la circunscripción 2 del Distrito Nacional, tú tienes los barrios más pobres del distrito, pienso por ejemplo en Cristo Rey o Palma Real, y también tienes los barrios más acomodados, más ricos, pienso en Cuesta Hermosa 2, pienso en Los Pinos, zonas de Arroyo Hondo Viejo, de Los Ríos, y esa gente viven de espalda los unos a los otros. Y es difícil lograr objetivos importantes cuando una sociedad está tan fragmentada. Entonces, parte de lo que yo trato de hacer con mi campaña es mostrarle que a todos nos conviene que se garanticen derechos y que el Congreso esté al servicio de esa agenda de derechos. Entonces, se aprende muchísimo. Yo creo también que se en el aprende la necesidad de segmentar. y en el crecimiento personal, ¿qué te llevas? Wow. Bueno, me llevo muchas amistades nuevas. En el camino uno conoce muchas personas con las que uno coincide. Una de las razones por las que a mí me gusta la política, tú decías, pero ante todo un ser humano. Yo creo que la política es humanizante porque te acerca al territorio, te acerca a la gente y sus realidades. Entonces tú aprendes a reconocer tus propios privilegios y a ver similitudes y diferencias entre la gente. Yo creo que eso te permite generar muchos lazos, crecer tus círculos, tu propia concepción de comunidad. O sea, ya la comunidad mía no es mi vecindario, ni las casas, ni los condóminos que quedan cerca. Mi comunidad es la circunscripción 2, es la República Dominicana. O sea, yo me siento más compenetrado con el país, porque estoy más en sintonía con sus problemáticas y también con sus virtudes. O sea, soy capaz de apreciar las cosas buenas que tiene este país. O sea, la bondad de la gente, la capacidad de trabajo, la creatividad y la innovación que hay dentro de las comunidades, pero también los problemas que sufren, que de nuevo tienen mucho que ver con la ausencia de un Estado. Pienso en la gente que vive al lado de una cañada, por ejemplo. Cada vez que llueve, eso es un infierno. Bueno, Nosotros, digamos, los medios hacen eco sobre todo, por ejemplo, de la ruptura del desnivel en la 27, pero hacen poco eco de la realidad de las personas que viven en torno a las cañadas. Y para mí incluso es más lamentable, o sea, no quiero comparar tragedias, pero la verdad es que el sufrimiento de las personas que viven en torno a las cañadas es sistemático, es recurrente. Y por eso es tan importante que se atienda, que el Estado esté presente. O sea, el Estado no puede solamente aparecer donde hay edificios altos o destinos turísticos, donde sea que hayan dominicanos, ahí tiene que estar el Estado. Entonces, uno aprende, es sobre todo un proceso de aprendizaje. se me ocurrió esta duda ahora y te la hago para ver si tú tienes la respuesta. ¿Esta desigualdad que se vive entre los partidos políticos es generalizada para Latinoamérica o no? Cada país tiene sus reglas. En el caso de la República Dominicana, las reglas fomentan, mantienen esa desigualdad. O sea, piensa tú, por ejemplo, en la forma en la que se gestionan los recursos públicos. Bueno, hasta hace muy poco, nosotros no recibíamos un peso del Estado, a pesar de ser un actor político reconocido por la Junta Central Electoral. Y la forma en la que está pensado el sistema de financiamiento electoral
es que tenemos ambos recursos públicos y privados y ninguno de los dos está bien regulados. El público favorece de manera casi definitiva a los partidos grandes, ellos reciben casi el 90% de los recursos públicos y el privado no está regulado. Nosotros, Opción Democrática, ha querido presentar reformas a la ley de régimen electoral para, por ejemplo, imponer topes más bajos a los gastos de campaña y para establecer régimen de consecuencias muy concreto. Pero los partidos grandes, de nuevo, no se quieren fiscalizar. El poder no se fiscaliza a sí mismo. Esa es la importancia, de nuevo, de los contrapesos, de los supervisores, o sea, de que hayan el dilema de Gilgamesh, de que tú tienes un monstruo y tienes que generar otro monstruo para que sea, Para que sea para que se mantengan sí, balanceados. sí, no hay duda. El parte primordial de un país es que haya un equilibrio, nada, y nunca los extremos. Y lo otro, y quiero volver a lo de los aprendizajes, porque otra cosa que me llevo, y bueno, es algo que sigo trabajando, que creo que puedo mejorar mucho, es la comunicación. Yo creo que es importante estar muy consciente de cómo piensa la gente, cómo enmarcan las problemáticas para tú saber cómo mejor presentarle una propuesta o una solución. Los tiempos, o sea, nosotros tenemos ahora un electorado muy joven, súper joven, que maneja ritmos mucho más rápidos que los segmentos etarios más viejos. Y yo creo que tú puedes aprender a moldear tu comunicación. Mantener el mensaje, pero las formas a veces tienen que cambiar. Y no es comprometer el mensaje, porque yo también creo que uno de los problemas de la política dominicana es que a veces se cambia el fondo, se ridiculiza el fondo, se pierde sustancia tratando de apelar a diferentes públicos, en lugar de mantener la sustancia, la esencia, y cambiar la forma. Y yo creo que es súper importante tener un mensaje, pero saber dirigir ese mensaje según el público, saber leer a tu audiencia es muy importante y eso es algo que yo creo que todos podemos mejorar y yo creo que eso es algo que yo estoy todos los días conscientemente tratando de mejorar. Pienso, por ejemplo, en una red como TikTok que maneja un formato completamente diferente al Instagram, completamente diferente al Twitter y las tres son herramientas muy poderosas. Las tres son herramientas que yo tengo que usar pero tengo que saber manejarme en cada una. Claro. El WhatsApp, así Sí. que sí, Realmente las redes sociales han venido a cambiar el esquema de cómo se presentan los políticos al mundo, para bien o para mal. bueno, Porque no sé si viste el caso ahora de Facebook, que borraron creo que 250 millones de cuentas en Estados Unidos por temor oh, a... wow. No me acuerdo el número, 250 me parece que serían muchas, pero fueron muchas cuentas que fueron eliminadas de Facebook por temor a que sean diciendo que eran cuentas falsas que iban a influenciar en las elecciones de los Estados Unidos el próximo año. Ah, claro, claro. Que ya ellos tienen un precedente con eso. Eh, Y lo otro es que hay que saber lograr un balance bueno entre la oportunidad y el rigor. O sea, yo como tengo vena académica, a mí me gusta asegurarme de que las cosas que yo digo están totalmente fundamentadas. Y yo creo que eso siempre es importante pero obviamente el que da el palo primero da el palo mejor, por lo claro. general. Pero dar el palo primero a veces te priva de tener toda la información que tú quisieras a la hora de emitir un mensaje. Entonces yo creo que en la política hay que lograr un balance saludable entre saber opinar a tiempo y no perder de vista la necesidad de, por ejemplo, en el caso de una denuncia, de que sea una denuncia Veredicto. fundamentada, porque al final tu comunicación tiene implicaciones para con otras personas. Claro. Entonces yo creo que requiere de mucha responsabilidad, pero también saber Es- manejar esos tiempos. eso que tú dices ahora en este tiempo de la posverdad es muy importante. Y eso es un tema que en el libro de Cómo muere la democracia se toca. Sí. Y Bueno, principalmente, ujú, no, te iba a decir que en los resultados de la prueba PISA, la mayoría de los estudiantes de la República Dominicana muestran niveles de comprensión lectora muy bajos. Y eso con lo que está asociado es con la incapacidad de discriminar entre hechos y opiniones. Entonces, nosotros somos muy susceptibles a la manipulación mediática, a la desinformación. Y en momentos donde hay tanta polarización,
donde se exacerban las posiciones y no parecerían haber posiciones centradas, más equilibradas, eso es muy peligroso. Claro, claro. Eh, un poquito de recuento. Salimos de Bolsonaro, volvemos a Lula, entramos a Milei esto fue de la última vez que hablamos, ¿no? ¿Verdad? Entra Milei en Argentina, sale Pedro del Castillo en Perú. eh, lo último que le pasó al presidente de Colombia, que el hijo fue acusado de corrupción. eh, la apertura de Estados Unidos en Venezuela, el caso de Bolivia, Ecuador. ¿Qué es lo que pasa en Latinoamérica? ¿A dónde Bueno, yo vamos? creo que, digamos que la política electoral en cuanto a el triunfo de ciertas ideologías se maneja como un péndulo. Lo que pasa es que uno lo vive el día a día y lo sufre y eso, ese péndulo puede parecer eterno, o sea, el movimiento del péndulo puede parecer eterno. Cuando pierde la izquierda o pierde la derecha, por lo general, eso lleva a que se reagrupen y se consoliden de nuevo. Y obviamente quien tenga la capacidad de renovarse con mayor frecuencia o de hacer un ejercicio de autocrítica, pues es más exitoso. Y yo creo que la derecha en eso es muy habilidosa. Y a eso hay que tenerle miedo. O sea, yo creo que la izquierda es mucho más débil en pensar su comunicación, en saber manejar los marcos mentales con que trabaja la población y por lo tanto le da más trabajo emitir mensajes más efectivos, más contundentes. En sentido general, yo creo que ahora, por ejemplo, destaco la presencia de muchos outsiders en la política. Es una tendencia que viene, tú mencionaste a Trump, mencionaste a Bolsonaro, ahora Milei. Yo creo que eso responde a un divorcio entre la promesa de la democracia y el cumplimiento de la democracia. O sea, la democracia prometió mucho. No solamente prometió salir de las dictaduras, eso lo cumplió, pero prometió además calidad de vida, una calidad de vida significativa. Y yo creo que en la capacidad de un gobierno proveer bienes y servicios públicos, las democracias todavía no han dado la talla. Y con eso no estoy diciendo que tenemos que migrar a regímenes autoritarios, por el contrario, creo que hace falta más democracia. Creo que hace falta robustecer nuestras democracias. Ahora en Argentina gana un Milei con un discurso súper violento, con un discurso de odio esencialmente, independientemente de su posición ideológica, porque hay derechas que no manejan esos niveles de violencia. No por ser de derecha necesariamente, ¿verdad? Hay que temerle de esa manera, pero gana porque en Argentina y en América Latina pasa igual, hay muchos niveles de exclusión. O sea, la política durante muchos años le ha dado la espalda a segmentos importantes de la población. O sea, los niveles de pobreza en la Argentina son bárbaros, son 4 de 10 personas viven en la pobreza. Eso es mucha gente que Sí. no puede saciar sus necesidades básicas. Personas Claro, que no pueden costear su comida del día a día, que no tienen acceso a recursos mínimos. claro. Eh, entonces, obviamente, esa población conecta con un discurso que a todas luces no tiene nada que ver con la política. O sea, y piensa tú como dominicano. O sea, aquí la gente sabe cuando una gente hace política porque tienen como un discurso muy parecido, una forma muy parecida. No parecerían que hablan para la gente. O sea, no parecerían abordar las problemáticas de la óptica del ciudadano que sufre los problemas. Y eso mismo pasó en Argentina. Y Milei conectó con esa gente desencantada. Y además conectó con una población joven que no necesariamente no necesariamente tiene vínculos con el poder político tradicional. O sea, ahí precisamente radica el poder de la juventud. Eso no quiere decir que la juventud va a votar por una opción buena, pero no necesariamente va a votar por lo de siempre, porque no está vinculado a lo de siempre. O sea, aquí hay un número importantísimo de primeros votantes y por eso es crucial que nosotros trabajemos con esos primeros votantes para hablar de la importancia del orden democrático, del Estado de Derechos, de las responsabilidades que tiene el Estado y de las responsabilidades que tienen los actores políticos. O sea, a mí me indigna cuando una persona va a la política y lo que trata de hacer es de quitarse responsabilidad de encima, cuando la política precisamente de lo que trata es de asumir responsabilidades. O sea,
Tú no puedes estar achacándole todo al pasado. O sea, tú asumes el pasado y estás constantemente tratando de buscar la manera de romper con ese pasado y de dar pasos adelante. Y tú manejas un discurso y es lógico que la gente sabe que tú cargas con el pasado, pero si tú solamente hablas del pasado y no hablas de lo que vas a hacer, entonces eso, ese sobreprometer no es solamente la izquierda o la derecha, son los dos. Pienso en Petro, por ejemplo. Eh, yo recientemente me leí un libro que son como una especie de memorias de Alejandro Gaviria, que era ministro del gobierno colombiano, donde él decía que era como irónico que él votó por Petro y apoyó a Petro porque él entendía que Petro fue el único candidato que generó entusiasmo en Colombia, o sea, que realmente vinculó a las personas al proceso político y eso es saludable, es importantísimo. En eso radica la democracia, pero no había un plan para el cambio, o eso dice él. Entonces, es importante que se den esos procesos de transformación, pero lo ideal es que sean procesos de transformación y de transición responsables, planificados, porque lo que está en juego de nuevo es la vida de la gente. Eh, tú, ¿cuál, tú, o sea, obviamente tu deseo es llegar, final, poder participar desde dentro en la política? ¿Cuáles son esas cosas que tú dirías que tú, desde la política, pudiera tener un mayor impacto? Lo digo porque, o te hago la pregunta, porque conocemos a José Horacio, yo conozco a José Horacio de hace más de 20 años, y yo tengo, no me cabe duda de sus intenciones, pero de buenas intenciones está allá en el cielo, como dicen. O sea, no solamente, José Horacio yo me imagino que no ha podido ejecutar ni una veinteava parte de lo que él se propuso, o de todas las ideas de gobierno que él tiene. No Ha ha logrado podido, mucho, ha logrado mucho, mucho más de lo que uno y uno pensaría solo. para hacer uno solo. Pero no es, o sea, a pesar de que ha logrado mucho, no es ni una veinteava parte. O sea, y José Bueno, Horacio, te entonces, voy a cambiar, te voy a cambiar un poco la lógica, la premisa. O sea, los logros no solamente son los logros como tú lo estás sugiriendo, como que aprobé esta ley, también es las ideas que se instalan, es la agenda, o sea, es poner sobre la mesa discusiones que no se daban e incluso cambiar la percepción que tiene la gente de la posibilidad de hacer política distinta. O sea, yo creo que lograr aprobar la ley que prohíbe el matrimonio infantil, lograr desafiar la licencia de paternidad de 2 días, y esos son logros contundentes. O sea, un diputado solo de un partido emergente. Pero para mí el logro más grande que ha hecho José Horacio es el inspirar, el motivar a una generación que tradicionalmente no participa de la política. Y eso es un legado que nadie va a poder cuestionar. Eh, yo creo que lo más importante que, el legado más importante que nosotros podemos tener, que puedo tener yo como candidato a diputado en la circunscripción 2 como liderazgo político que puede tener José Horacio, que puede tener Opción Democrática, es la coherencia. Así se construye la confianza. No es en los logros. Y eso toma tiempo. Pero eso es lo más difícil. Y eso es lo que aquí no se ha visto hasta Opción Democrática, creo yo. Tú no tienes que estar de acuerdo con lo que nosotros pensamos, pero la gente sabe que es mi que caso. nosotros proponemos cosas auténticas, es decir, nosotros promovemos las cosas en las que creemos, no estamos vendiendo cosas para después decir otras, no, no. Entonces, y yo creo que eso es importante, porque al final del día, nosotros tenemos que poner sobre las balanzas las cosas que tenemos en común y las diferencias para poder adecentar el Congreso. Por ejemplo, hay personas que son intolerantes ante la diversidad sexual en un país, pero eso no puede ser lo que te impide elegir personas que vayan genuinamente a fiscalizar el uso de recursos públicos, Bueno, porque además esa es la realidad que vivimos. O sea, y tú no puedes ser un liderazgo que vive al margen de la realidad. O sea, tú no puedes juzgar, eh, eh, tú no puedes juzgar el presente con no puedes juzgar el pasado con los ojos del presente, pero vivir en el presente y juzgarlo con los ojos del pasado también
me parece un error grave que impide avances. Tú hablas de reputación y demás, y que la coherencia. Y una de las críticas, creo, o para, sin temor a equivocarme, la crítica más grande que ha recibido Opción Democrática es unirse con la fuerza del pueblo. ¿Cómo tú lo explicas? Y No, cuando te pregunto cómo tú lo explicas, cuando tenemos que explicar algo, es porque algo tal vez no es tan correcto. No sé. no, yo no lo veo, genuinamente no lo veo ahí yo creo que hay muchas cosas. O sea, nosotros tenemos una alianza con múltiples organizaciones, tenemos una alianza con la Fuerza del Pueblo y van a salir alianzas con otros partidos tradicionales y en su totalidad son alianzas parciales, puntuales en territorios específicos a nivel local. Eso quiere decir que Opción Democrática, que es un partido pequeño, que tiene pocas candidaturas, está buscando la manera de darle posibilidad a esas candidaturas. Por ejemplo, ese acuerdo con la Fuerza del Pueblo fue un acuerdo en 4 demarcaciones. En Santiago a nivel legislativo, en La Vega a nivel legislativo, en Santo Domingo Oeste a nivel municipal y en Canachapetón, en Montecristi a nivel municipal. ¿Para qué? Para impulsar 4 o 5 candidaturas que pueden sonar pocas, pero que son muchas en el contexto de Opción Democrática y que son importantes para nosotros, porque genuinamente creo que presentamos las mejores candidaturas. Entonces, pero esas Y, candidaturas no suponen digamos, una fusión de Opción Democrática y la Fuerza del Pueblo, por el contrario. Es más, nosotros no apoyamos a Leonel Fernández, que es la gran preocupación, que es la asociación a la que la gente le teme, porque nosotros tenemos una candidatura presidencial propia, que es Virginia Antares de nuevo. Y eso es importante, porque eso es lo que te dice, es que nosotros no estamos comprometiendo nuestra visión de gobierno. O sea, si nosotros ganamos las elecciones mañana, es la visión de Opción Democrática que va a gobernar. o sea, Pero la forma en la que se cuentan los votos es que lo que importa es los votos que saca la boleta, sí, eso lo no vamos a los hablar votos ahora. que saca un candidato. Eso lo Eh, vamos a hablar entonces, ahora. El entonces lo método de único Hunt. lo único que Opción Democrática busca es darle posibilidad a sus candidatos. Nosotros tenemos pocas boletas completas. Entonces, como tenemos 1 o 2 candidatos en cada boleta, en una boleta que puede tener 7 u 8 candidatos, esa es la manera de garantizar que en el Congreso hay una persona fiscalizando el uso que se le da a los recursos en materia de educación. O sea, el gran enemigo de la República Dominicana y de la política es la ausencia de fiscalizadores en el Congreso. Por eso Samuel aspira al Congreso. Y Samuel no va a ir solo. Todavía no se han cerrado, por ejemplo, los acuerdos legislativos en el Distrito Nacional. Ok. Pero habrán acuerdos y tendrán como único objetivo que yo pueda llegar para poder ser coherente con mi compromiso con una educación pública de calidad, por ejemplo. Yo creo que ahí es que ha faltado quizá, o eso fue lo que se debió explicar. El método de Hunt. Cómo que trabaja, cómo que funciona. Porque yo no, o sea, yo en las elecciones pasadas lo busqué porque escuché a José Horacio principalmente hablando sobre el tema y me despertó un poco de interés. Pero no pensé que era tan necesario investigar tanto sobre el tema hasta, hasta que llega esto. Todavía no lo he buscado, no he profundizado más en el tema, pero te tengo aquí y te voy a aprovechar. Por lo que te oigo o por lo que te escucho, cuando tú presentas tu plantilla de diputados, por ejemplo, a la circunscripción 2, tú tienes que presentar 7 personas, 10 personas, 8 personas. ¿Cuántas personas se presentan? Bueno, a propósito de que siempre se puede mejorar la comunicación, hay un ejemplo. Definitivamente yo creo que nosotros pudimos comunicar mejor, pero por eso también agradezco este espacio para que la gente entienda. En el caso de la circunscripción 2, por ejemplo, cada partido presenta 5 candidatos, 5 candidaturas a la diputación y van a ganar 5. Entonces, lo que importa para lograr ese escaño, lo que importa es los votos que saca la boleta en su totalidad. O Los sea, que los 5. 5 candidatos que van en mi boleta logren un nivel mínimo. Entonces, yo puedo ser el más votado entre todos los candidatos y no lograr ese escaño. Y que una persona en otra boleta, con la mitad o con una tercera parte de mis votos, sí logre el escaño, porque los demás candidatos que lo acompañaban sacaron muchos votos. O sea, si yo saco
15.000 votos, yo solo, pero el voto escaño, los votos que necesito son 17, yo no gano, aunque haya sido Pero, el más votado. o- Pero en una o- boleta donde todo el mundo sacó 7.000 votos, 7, 7, 7, 7, suman mucho más que 15. Entonces lo importante no es los votos que yo saco como individuo, sino los votos que saca la boleta. Y dentro de la boleta, el que más votos saca, ese es el que pasa. Entonces, por eso Mm. es importante hacerte acompañar de personas que puedan sacar votos. Por eso la lógica política siempre es el de tener una boleta fuerte, el de estar acompañado de personas que puedan incluso sacar más votos que tú. O sea, tú no le puedes tener miedo a perder cuando tú haces política, porque a ti te conviene tener gente que saque votos en tu boleta. Entonces, sí, yo iré acompañado de personas en la boleta de otros partidos y yo tengo que sacar más votos que ellos. o Pero sea, si ellos sacan votos, a mí me conviene. por ejemplo, en tu caso, partido A, B y C, llevan 5 cada uno, ¿verdad? Ujú. El partido A, como boleta general, sacó 20.000. El partido B sacó 25.000. El partido C sacó 30.000. En el partido A, uno saca 5.000, no, uno saca 10.000 y entre los otros cuatro se saca 2.500. Son 20.000. En el partido B, bueno, mi pregunta, del partido A, B y C, solamente va el que sacó más votos, que en este caso sería el partido C. Entran las personas más votadas dentro de las boletas que lograron los mínimos, los votos escaños, Ok, o porque es un sea, mecanismo de asignación proporcional, o sea que digamos que más o menos tú tienes que sacar la quinta parte de los votos para lograr uno de 5 escaños. Entonces, importa poco la cantidad de votos que tú sacas, sino que la boleta ya ha logrado alcanzar ese mínimo. Entonces, y- de nuevo, si yo saco muchos votos, pero los que me acompañan sacan cero, una persona que haya sacado mucho menos que yo puede lograr ese escaño si todos sacaron votos. ya, ok. Entonces, pudiera haber un representante del partido A, del partido B, partido C. Perfectamente. Si los tres partidos sacaron más de 15.000 votos, que era el El mínimo, Guatemala, el threshold. De exacto, acuerdo. ok. Y ese participante de la A, B y C es quien más votos saque dentro de la boleta. En orden, exactamente. Ya. Y en caso de que solamente hay dos partidos que pasan ese threshold, son los primeros cinco de esas dos boletas. Exacto. En el caso, por ejemplo, de la circunscripción 2, actualmente la representación legislativa aquí son 3 del PRM y 2 de la Fuerza del Pueblo, que ganaron por el PLD, pero que cambiaron. Entonces ahora hay 3 de un partido y 2 de otro. Entonces mi apuesta es a dividir el voto. Y eso es importante, de nuevo, o sea, es importante fraccionar el Congreso, porque no es lo mismo un Congreso donde la representación es mixta, donde se tienen que sentar a discutir los proyectos, a un Congreso que está en manos de un solo partido. Eso es muy peligroso y eso es lo que tenemos ahora y lo que hemos Claro, tenido, lo siempre. que hemos estado acostumbrados a ver. Es más, nosotros tuvimos en algún momento un partido que logró casi el 50% de los votos y que no tuvo un senador. Entonces, ahí es que tú te das cuenta que hay un problema con el sistema. No hay sistema perfecto, pero definitivamente se hace difícil para los partidos emergentes como el nuestro ganar. Y por eso es tan importante el triunfo de José Horacio en el 2020 y el triunfo de Y, Mario Sosa en el y, 2020. y José Horacio en el 2020 iba fue con el PRM, No, José Horacio iba con Alianza País perdón, con y él Alianza País. sacó 17.000 votos. Él fue el más votado y de los 6 escaños que están concursándose en la 1, él quedó en quinto lugar, siendo el más votado. Ya. Y Alianza País, ¿cuántos votos tuvo en total en ese momento? ¿Te acuerdas? Sacó en la 1 como 24. Ya. Ok. Entonces, digamos, él sacó mucho más que los demás candidatos que le acompañaron en la boleta juntos. Entonces, por eso es importante tener muchas personas con capacidad de sacar votos en la boleta. O sea, una boleta fuerte es una boleta donde muchas personas pueden sacar muchos votos. Claro. Entonces, hoy Opción Democrática, que es un partido emergente que participa por primera vez en la boleta, pues tiene pocas candidaturas. De nuevo, lo más importante es nuestra coherencia. Lo más Sí, importante no va a ser si ganamos o no mediante una alianza, sino qué hacemos cuando llegamos, porque yo voy a participar de un espacio colegiado. Yo soy uno, cuando gane en agosto, yo voy a ser uno de 190. Y yo voy a tener que llegar a acuerdos con los integrantes de esas otras organizaciones. Y no voy a dejar de sentarme en una mesa a discutir un proyecto con la otra persona porque
o sea, porque no me agrade o porque yo crea que... No, porque al final del día yo tengo que lograr el apoyo de todo el mundo para poder impulsar los proyectos que a mí me interesan, para poder tener un sistema de educación inicial robusto, para poder tomar medidas que nos ayuden a combatir el cambio climático, para poder aprobar el proyecto de ley que yo sometí al Congreso de debates presidenciales, para poder aprobar esa ley de control político y fiscalización. Yo no puedo hacer eso solo. Entonces, yo creo que por eso los purismos, o sea, ahí tú te das cuenta de que no hay blanco y negro. Yo creo que tienes que mandar señales que muestren tu coherencia, pero no se trata de creernos mejores, se trata de simplemente ser consecuentes con las cosas que decimos que vamos a hacer. Y yo creo que lo ideal es tú siempre hacer un trabajo de fortalecer tu organización para en el momento de que se abra la posibilidad de una alianza, que no es una obligación, tú puedas tomar las mejores decisiones. Obviamente, mientras más cómodo tú estás, más fuerte tú estás en una situación de negociación. Y yo creo Claro, que nosotros tenemos que hacer un trabajo de fortalecer a Opción Democrática para que cada vez podamos tomar decisiones desde una posición de mayor comodidad. claro. Bueno, reformar la ley de régimen electoral para que esto no Eso sería sea importante. siempre tan tortuoso y que otras personas, que puedan surgir otras alternativas también. Claro. Vamos a hablar un poquito en serio desde el principio. Chévere. ¿Por qué paren? Bueno, en serio, desde el principio, para los que no los conocen, es Bueno, un sí. podcast eh, del que yo era coanfitrión junto a Paola Tejeda y a Nicole Pichardo. Y estuvimos grabando durante varios meses. Ahora no recuerdo cuántos meses, pero grabamos creo que 27 episodios. Y era un podcast que esencialmente trataba de mostrar la importancia de la política en la solución de los problemas cotidianos. O sea, tratar de acercar a la juventud a la política, de construir la política para que no parezca un monstruo, una cosa lejana, distante, que no tiene nada que ver con mi vida, que por el contrario, es importante que nos empoderemos y que nos apoderemos de ella. Porque, bueno, Nicole y yo, Nicole es candidata a diputada en Santo Domingo Oeste, yo candidato a diputado en la circunscripción 2 del Distrito Nacional, la verdad es que se hace difícil. Bueno, tú sabes mejor que ya tú me dijiste que tenías más de 80 episodios, Sí, o sea, yo creo que el desafío de la comunicación, no solamente en el contexto de un podcast, es agregar valor. Y para agregar valor hay que estar preparado. Entonces, para tú preparar un episodio, eh, yo creo que hay que prepararse y la verdad es que o sea, yo que soy candidato, Nicole que es candidata y Paola que maneja un medio digital, tenemos muchas obligaciones y ahora mismo nuestras campañas son la prioridad. Ojalá que nosotros podamos volver a retomar el podcast teniendo en el podcast dos diputados, claro, Nicole y yo. Sería increíble porque ahí incluso me imagino un trabajo súper pedagógico de decirle a la ciudadanía qué está pasando desde en dentro. el Congreso. A Le- propósito de José Horacio, eso es una de las cosas que él ha hecho muy bien, sí, sí, informar a la ciudadanía de lo que pasa en el Congreso. Y eso es algo que yo creo que en serio desde el principio puede hacer. claro. Voy a ser freco, muy freco de mi parte. Yo, al igual que ustedes, grababa un episodio semanal. No se puede. Grabar un episodio semanal te obliga a grabar toda la semana. Y muchas veces, o sea, por circunstancias de vida, es casi imposible mantener el ritmo. Y yo he sabido, o sea, yo ya he tenido semanas donde grabo 4 episodios. Y entonces Sí. ya tengo un mes para preparar los próximos episodios, o sea, hacer mi vida, proyectos, otras cosas. Eh, pero No, eso es ese, así. Eso es así. eh, si uno trata, y esto lo he escuchado, creo que todos los podcasters que escucho eh, son así, o sea, ellos, hablo de personas que tienen episodios de 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, y terminan uno, toman una siesta y arrancan con el otro. Bueno, es que Y por ejemplo, yo soy tu invitado en este episodio. Tú dependes de mí. Imagínate que yo te hubiese cancelado correcto, pocas horas antes de la grabación. O sea, ¿qué tú correcto, haces? correcto. Eh, entonces no es posible. Y nosotros grabamos dos o tres algunas veces, en algunas semanas, precisamente porque no podíamos. Ya.
Pero sí, lo ideal es eso. O sea, yo ahora estoy siempre grabando con un mes de anticipación. Y trato de... Ahora ya voy a grabar un último episodio antes de que se acabe el año y voy a parar hasta inicio de enero. Y en enero, las primeras 3 semanas de enero, quiero grabar hasta finales de febrero, inicio de marzo, para tomar otro mes y así, y irme moviendo en esa forma. Bueno, y depende también del espacio. Porque, por ejemplo, tú, Ah, ¿dónde tú claro. grabas? No, yo grabo aquí en mi casa y yo grabo después Tú que el bebé grabas en se tu duerme. casa, yo grababa en un estudio, ¿verdad? Que nosotros alquilábamos. Entonces Claro. teníamos un horario asignado. Entonces, eso, y digo, y quiero reconocer aquí a Pitahaya, que es un tremendo estudio de grabación. A ellos le estamos súper agradecidos por el espacio. Pero teníamos un horario y Claro, eso, claro, claro. Eso el también lo horario limita. es difícil. Eso Porque también de lo nuevo a limita. todo el mundo le surgen imprevistos. Y hay veces que incluso te surgen oportunidades, ideas de episodios que tú quieres grabar, personas con las que tú quieres conversar, pero simplemente no encajan En el en el horario. horario. Pueden. Y entonces tú dices, bueno, pues vamos a ver si de aquí a 3 meses tú puedes hacer un esfuerzo Claro. por estar disponible en ese horario. Así es. Tengo que criticarlo, el proyecto, muy bueno. Desde el episodio 1 lo he escuchado todos, o bueno, mientras ustedes estuvieron grabando, los invitados. Se lo dije a Nicole, tengo varios. Para que estoy limpiando mi lista de todos los invitados que tenía. Tenía mucha gente que me había dicho que quería venir y estoy terminando ese listado. Tengo varios de los que ustedes tuvieron en su podcast que próximamente me estaré acercando a ustedes para que me pongan en contacto con esas personas. Y, Seguro. y indiscutiblemente que era muy informativo, la calidad, los invitados todos fueron muy buenos, todos los que todo, lo escuché todo, todos fueron muy buenos. Y ustedes tres, mejor de ahí se daña. La verdad que fue bastante bueno esos episodios, fue bastante bueno mientras duró. Espero Mientras que, duro. Espero que vuelvan, no lo dejen descansar. Sí, no, y con todo y que toma mucho tiempo la preparación, así como te digo eso, una de las virtudes que yo creo que tenía el podcast es que eran episodios relativamente cortos. O sea, eso es bueno y es malo. Es bueno porque a la gente le gusta. O sea, en el contexto dominicano, tú podías escuchar un episodio en un tapón. Claro, Un tapón, un episodio. Ahí no hay excusa. Pero al mismo tiempo, tú, después de 10 15 minutos con el invitado, con la invitada, ahí era que se ponía bueno el asunto, ahí era que tú entrabas en calor, que la conversación se ponía buena, y ya se está acabando casi el episodio. claro. Y el invitado se quedaba con ganas de seguir, y nosotros nos quedábamos con ganas de seguir, y es como que, tenemos que volver. Y tuvimos el caso de uno que lo tuvimos que partir, o sea, varias veces tuvimos que partir el episodio Entonces, en dos, o romper, o lamentablemente romper con el esquema de episodios cortos, porque se nos fue de la mano el tiempo. yo Entonces, soy un guerrero de los episodios largos. Yo inicialmente empecé en 1 hora, luché por mantenerlo durante 1 hora. Quien es el director general de la emisora, todas las semanas me dice que no pueden ser tan largos los episodios, que tienen que ser menos de 1 hora. Al inicio yo le hacía caso, o no solamente a él, había mucha gente que me decía que 1 hora, porque yo no lo hacía para mí. Cuando yo le cambié el sentido al podcast y yo lo hago completamente egoísta, esto es para yo nutrirme. Si a alguien más le interesa, es bienvenido a escuchar. Yo no tengo límite con tiempo. Si nosotros pasamos aquí, el último episodio que yo grabé, no, el episodio que sale la semana que viene tiene 2 horas y media. Y wow. es una pena que poca gente, creo, no, I'm not gonna jinx it. El próximo episodio, bueno, ya va a haber salido ese episodio cuando se escuche este. Ese episodio fue con Elena Domínguez. Ella está haciendo un Cornell. doctorado en la Ay, mi Universidad de amiga, yo la Cornell. quiero mucho. Es tremendo, tremendo ser humano y tremendo profesional. Ellas y yo somos amigos de la natación. Mira, qué chiquito el mundo. Sabía que ella era tremenda persona, tremendo ser humano, pero nunca había tenido una conversación y realmente yo la dejé hablar y ella me dio un tremendo episodio. A mí me encantó. Yo sé que poca gente lo va a escuchar entero, lamentablemente, pero
pero creo que son una de las grandes mentes que nosotros tenemos allá afuera que ojalá vuelvan a República Dominicana. Bueno, yo sé que en el caso de ella ya va a volver y es Shout para... out, Elena. Escucha esto. Sí, Repítelo, Gregorio. es una de las grandes mentes que tenemos en República Dominicana y espero que ella Espero que vuelva vuelva. a República Dominicana a apoyar, porque ella lo que está es en el método educativo para combatir el cambio climático en la Universidad de Sí, Cornell. Y la Universidad de Cornell, que es una de las Ivy League de Estados Unidos, una de las mejores universidades. Ella también estudió en la Universidad de Pensilvania, que también es otra de las Ivy League. O sea, ¿cuántos sí. dominicanos en el mundo pueden decir que han estudiado en dos de las Ivy League de Estados Unidos, que Bueno, son pocas ranqueadas? personas en el mundo, no solo dominicanos. Bueno, exacto, mucho menos dominicanos. Y Y ese es el fuerte de Cornell. Esa es una de las fortalezas de Cornell. sí, y hablar con Además. ella, y yo no podía cortar ese episodio. O sea, yo tuve muchos episodios donde yo decía, pero ¿y cómo yo le digo a este tipo, vamos a parar de hablar? Pero Ahora que fíjate ahí lo que yo te decía, lo importante es que agregue valor. Si agrega valor, y claro, no, yo no lo he escuchado el episodio y a mí no me cabe duda sabiendo que es ella, tú puedes durar 2 horas y la gente no se aburre. Es más, a propósito de Pitahaya, que es el estudio donde grabamos, ellos tienen un podcast que es Pesos Pesados, que es muy claro, bueno. claro, claro, Y claro. son episodios largos y tienen episodios incluso de 4 horas. Eh, pero son muy buenos y la gente no los deja de escuchar. Y así mismo tú tienes, por ejemplo, a mí me encantan los TED Talks. Y a propósito de cambio climático, hay uno que es TED Climate, que son los TED Talks que tienen que ver con Claro, temas claro. relacionados al medio ambiente, cambio climático, y son 10 minutos, 11 minutos, y son fenomenales. Y yo cada vez Claro. que me ducho, o sea, yo me ducho con un TED Talk. Sí, yo estoy combatiendo o no combatiendo, pero estoy tratando, porque una de las cosas que me ha ayudado el podcast es tener conversaciones, period. Y ahora es tener conversaciones y poder enfocarme en la conversación durante un tiempo. Nosotros estamos perdiendo ese hábito, nosotros estamos perdiendo esa capacidad del ser humano de poder enfocarnos en una cosa durante una hora y media. Sí. Bueno, Inclusive, nosotros vamos al cine y tenemos que revisar nuestro celular en el medio del cine. Ya tú pagaste la taquilla, ya, y tú como quieras tienes que sacar tu celular y es una capacidad que estamos perdiendo. TikTok, que lo uso. Instagram, que lo uso. Twitter, no lo uso. Lo tengo, me leo, pero no escribo ni nada. Todo es información compacta, todo es satisfacción instantánea, todo es un minuto, todo es un minuto y medio, no te puede pasar de ahí. Y eso creo que afecta al cerebro en el largo tiempo. O sea, o sea, si todo tú lo limitas a un minuto, a un minuto y medio, esta capacidad de pensar o de tener conversaciones largas, conversaciones de sentido, conversaciones de impacto, se va disminuyendo esa capacidad. Y bueno, la el, academia es fundamental. Yo creo que yo soy, y eso yo te lo comentaba, creo que si no te lo dije, muy raro, yo soy un fiel creyente de las universidades como espacios de diálogo. claro, Eh, para tener esas conversaciones distendidas y para poder contrastar puntos de opinión y además puntos de opinión fundamentados en la ciencia, que no es absoluta, pero que requiere de un método probado, que se pueda repetir. Entonces, yo creo que las universidades son fundamentales para contrarrestar esa prisa. O sea, yo te lo comentaba cuando hablamos de la campaña. O sea, lo más no, importante, por y ejemplo, esa misma frase tú lo dijiste en el episodio pasado. bueno, lo más importante por ejemplo, en el TikTok, es el gancho de entrada. O sea, son esos primeros 3 4 segundos. O Claro. sea, si tú no... Y eso es algo que a mí me ha costado, porque yo soy un tipo como que vengo de la academia, entonces yo me tomo mi tiempo y hola, yo soy Samuel, ¿cómo tú estás? Bien, no sé qué. Como que no, sabía tal cosa, ¡pra! Y arranca. Pero fíjate que eso ha Entonces, afectado tanto que hasta la música. Hoy en día, tú escuchas un Led Zeppelin, y esto yo lo he dicho ya varias veces en este podcast. Tú escuchas un Led Zeppelin y la introducción dura 6 minutos y la canción dura 7. sí, Pero hoy en día, si tu intro dura más de 3 segundos, ya tu canción murió. Tu canción nunca va a sonar. las canciones de 13 minutos de Héctor Lavoe no, ya no No, existen. no. Olvídate de eso, mucho menos. Nadie aguanta. Nadie aguanta. Entonces, es un problema.
Y otra cosa, que obviamente la práctica crea ¿cómo es? Eh, bueno, la práctica que he tenido aquí, yo he ido mejorando y yo lo dije en el episodio con Nicole y yo dije que cuando yo grabé contigo, yo dejé a deber porque yo no pude explotar al máximo tu capacidad. Yo creo que en comparación, lo tengo muy fresco el episodio porque lo escuché antes de venir a hablar contigo. Este episodio, con ese otro episodio que grabamos, o sea, yo me siento mucho mejor con el resultado que va a estar. No estoy conforme, pero estoy mucho mejor con el resultado que tenemos. Y eso es un proceso de cada año. Y de aquí a un año, a 2 años, cuando yo tenga más de 200 episodios, déjame ver, serían 180 episodios grabados, yo sé que la calidad Wow. va a ser mejor. Y yo no veo este Bueno, yo proyecto. espero, si nosotros grabamos uno al año, yo espero que la próxima vez yo te esté hablando en calidad de legislador y te esté Yo contando de las también. propuestas que estoy depositando, trabajando, empujando. Ojalá y así Eh, sea. sí. No, Esas y quiero, y conversaciones que yo quiero quiero tener. como quiero recalcar el trabajo de las universidades. Porque, y de nuevo, eso que te decía antes, de que no hay que perder la esencia, o sea, de que hay que tener mucho cuidado en ese proceso de moldear tu mensaje, de no perder la esencia. Pienso, por ejemplo, en la necesidad de un periodismo mucho más crítico. Eso es la universidad. O sea, yo creo Claro. que la universidad juega un papel fundamental en mejorar la calidad del periodismo en la República Dominicana. Y sobre todo, la responsabilidad de la universidad pública, porque no parecería ser una carrera rentable. Las carreras que tradicionalmente eran de periodismo en las universidades privadas se han vuelto comunicaciones audiovisuales o comunicación corporativa, pero el periodismo social ya no existe prácticamente en las universidades privadas. Entonces, ahí donde no hay mercado, la universidad pública tiene un papel fundamental que jugar. Y pienso en el periodismo, pienso en la historia, pienso en la literatura. Eh, Pienso en la sociología y muchas de las cosas que estoy mencionando son, digamos, expresiones orales y escritas que requieren también de tiempo, Claro. eh, de reposo, o sea, de ideas muy trabajadas. Entonces, yo creo que la academia juega un papel fundamental en no permitir que gane el ritmo rápido. O sea, La no es malo satisfacción el ritmo instantánea. rápido, pero no puede ser lo único. Claro. Yo creo que la combinación es lo ideal. Al inicio del episodio hablaste de la felicidad, ¿De la? de buscar la felicidad. Ah, sí. ¿Qué es la felicidad y cómo la buscamos? Eh, En el no, punto yo de creo vista de que, Samuel Bonilla, claro, que cada quien tiene su propia definición. bueno, tú sabes que yo escuché recientemente que uno es la versión más auténtica de uno mismo cuando uno nace, esos primeros días, porque tan pronto tú naces, entonces te condicionan tus padres, tu familia, que si tienes que creer en esto, que si tienes que creer en aquello, empiezan todos esos elementos externos a, digamos, a pesar sobre tu visión del mundo. Y yo creo que ser feliz es poder ser tú mismo, o sea, es nunca sentirte prisionero de los espacios, de la presión de grupos, de la presión social. O sea, yo creo que la felicidad es poder mantenerte auténtico. Y eso no es fácil, eso no es fácil. Y vuelvo, por ejemplo, al tema de la campaña. O sea, uno se ve tentado a hacer cosas fruto de la prisa o del deseo de tener un resultado particular, pero uno tiene que mantenerse. O sea, incluso yo creo que puede ser hasta más redituable el ser uno mismo en política, porque eso es lo que hace falta. O sea, todo el mundo parecería caer en la ridiculización de la política para ganar, porque piensan y ya casi que ni conocen otra manera. Entonces, yo estoy súper contento con mi campaña, porque es una campaña distinta, es una campaña de pocos recursos, pero que yo creo que está agregando valor y yo estoy súper contento por eso. Yo disfruto mucho la política, disfruto Claro. mucho el,
el compartir con la gente y el poder ser parte de la búsqueda de soluciones para los problemas de la gente. Entonces, yo creo que la felicidad es eso, es ser uno mismo y poder celebrar esa autenticidad con la gente que uno quiere. O sea, poder encontrar personas, o sea, tú estar contento contigo mismo, pero también encontrar personas que te quieran y que te acepten así como tú eres, que celebren tu autenticidad. Eso, yo creo que eso es una gran parte de la felicidad. Una tradición de este podcast es al final de cada episodio invitar o pedirle al invitado una recomendación de un libro con el compromiso de que cuando nos volvamos a ver, sea físico o aquí en este podcast, contigo voy a hacer la excepción, solamente va a ser cuando te vuelva a invitar aquí en el podcast. Discutamos el libro un poquito. Esta Ok. fue la parte que no pasó en el episodio pasado, porque estábamos muy rápido, pero esta oportunidad no me la podía, no podía faltar. Bueno, yo voy a hacer algo probablemente que nadie ha hecho y que puede parecer como irresponsable, pero estoy súper entusiasmado por un libro que pedí, que no me he leído y que me han recomendado muchas personas. Me lo recomendó Mario Sosa, se llama Ñamérica, de Martín Caparrós, y lo acaba de recomendar Argénida, una periodista que es una amiga de Twitter. Y entonces estoy súper entusiasmado por el libro porque básicamente plantea como un reenfoque de la región eh, latinoamericana y aparentemente es una crítica a la región. Entonces estoy ansioso por leerlo, ya lo pedí, me debe llegar en 2 o 3 días. Entonces vengo con el compromiso de comentar el libro También. eh, y además habla también de la Academia Latinoamericana, que es un tema que me apasiona. O sea que vengo con el compromiso de comentar ese libro el año que viene, sin Perfecto. duda. Ni Samuel, América, con ñ. realmente la primera vez fue muy buena, esta vez fue mucho mejor y yo creo que la próxima vez también seguirá mejorando la conversación. Eh, Te deseo, o sea, yo creo que no hay forma de expresarlo, el éxito que yo le deseo a ustedes, al grupo completo. Creo que este 2024 es positivo. Hay muchas cosas por qué luchar en la República Dominicana y ustedes están siendo una muestra de eso. Eh, Si tú tienes algo más que agregar, tus redes sociales obviamente van a estar compartidas por todos los lados en mis redes sociales, en la página. Bueno, darte las gracias en primer lugar por el espacio, porque, bueno, uno como candidato lo agradece mucho. O sea, yo creo que uno vive de eso de alguna manera cuando hace política, de dar a conocer sus opiniones. Pueden ser buenas, pero si nadie las conoce, de Claro, poco sirve. Y yo creo que además esto es algo que uno aprende a perder el miedo de comunicar tus ideas. O sea, adquieren valor en la medida en que la gente las digiere, las pone en práctica. Entonces, te agradezco muchísimo el espacio. Y me gustaría exhortar a la gente que participe del proceso electoral. Yo quiero recalcar la relevancia de las decisiones que se toman en el Congreso en la vida de las personas. O sea, ahí se define el sistema educativo que podemos tener. Ahí se define la calidad de la atención médica que recibimos en los centros de salud y no solamente en los públicos, incluso en los privados. En el Congreso se va a decidir si vamos a ser un país que va a ser capaz de prepararse, de planificarse para los efectos negativos del cambio climático, porque tengan por seguro que va a seguir lloviendo, que vamos a sufrir más sequías, que va a ser más calor, pero también va a ser más frío, que van a haber más inundaciones, o sea, que vamos a estar en el trayecto de más fenómenos meteorológicos y es una decisión qué tan capaces somos de resistir, de prepararnos para esos fenómenos meteorológicos. En el Congreso se decide la posibilidad de tener incluso un transporte digno. O sea, en el Congreso se define la agenda nacional. Los temas que pueden ser importantes para ti los decide el Congreso. Entonces, si tú como yo quieres un mejor sistema educativo, crees en la necesidad de una educación pública de calidad, entonces te exhorto a que sigas mi campaña, mis redes sociales, Samuel Bonilla B, a que participes, a que lleves a más personas a votar. Hay muchas formas en las que
en la que ustedes pueden aportar. Pueden compartir contenidos, pueden hacer aportes económicos, donar, pero también pueden ayudar a organizar encuentros en casas con sus conocidos. Esa es una de las mejores maneras de crecer una candidatura, de llevar el mensaje, porque al final del día uno funciona sobre la base de la confianza. Volvemos a la confianza. O sea, cuando tú recibes la noticia de una candidatura de una persona en la que tú confías, es mucho más probable que tú vayas a votar por esa persona o que vayas a compartir un contenido de esa persona porque viene de una persona de confianza. Entonces el boca a boca es muy poderoso. Entonces nada, gracias Gregorio y gracias a todos los que están escuchando. Y ya ustedes saben, si llegaron hasta aquí, recuerden darle like, seguir nuestra página en YouTube. Más del 70% de las personas que están viendo estos videos no están suscritos a nuestro canal. Y cuando ustedes se suscriben, es su forma de decir que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y que estamos mejorando, pero también obliga a YouTube a recomendar este video a más personas. Recomiéndenlo y yo creo que esta es una buena conversación que vale la pena recomendarla o Ay, hacer. Dale, puedes seguir hablando. perdón. Yo hace 2 semanas y media yo saqué mi primer spot de campaña, mi primer anuncio, que es un anuncio que me presenta como candidato. ¿Quién es Samuel Bonilla? ¿A qué aspira? ¿Y por qué aspira? Y es un anuncio, está lindísimo. La verdad es que le ha ido muy bien al anuncio, pero les motivo a que vayan a mi canal de YouTube a verlo, que está muy chulo. Pero no Igual sabía. está en Instagram y en TikTok. No sabía que tenía canal de YouTube, ya me entero ahora, pero yo lo iré a ver. Así que suscríbete porque eso aumenta Claro. la posibilidad de que YouTube te mande más Claro, de una vez. Gregorio Cano, conversa entre amigos, temas de actualidad, salud y entretenimiento.